Bienvenidos a nuestro seminario Contenido Educativo Público, un camino hacia la creación de contenido abierto. Estamos muy contentos de que nos hayan podido acompañar el día de hoy. El proyecto de contenidos públicos en el marco precisamente de la socialización de nuevas apuestas y nuevas versiones del contenido educativo tiene para hoy una agenda bien interesante. Vamos a hablar de varios temas relacionados de cómo pasamos del contenido educativo público al contenido educativo abierto. Y para ello contamos con dos especialistas. El primero de ellos es Miguel Suárez, él ya nos ha venido acompañando en varias socializaciones acá en Bogotá y también en varios foros que hemos hecho a nivel nacional. Voy a hacer una breve presentación de Miguel para quienes no lo conocen. Miguel es maestro en historia, investigador en el tema de sociología de la ciencia y transformación de la universidad en el contexto contemporáneo. Por otro lado está Jorge Aristizábal. Él es magíster en comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana, comunicador social, periodista. Tiene varios estudios en Universidad del Externado, escritor, guionista y docente de comunicación, semiótica y literatura. Ha sido autor invitado en la Feria del Libro en Estados Unidos, del Observatorio del Instituto Cervantes en la Universidad de Harvard, Boston, Estados Unidos. Ha sido también invitado a la Feria del Libro en Medellín, en Cúcuta, veo por acá que has sido invitado en varios lugares en el marco de las ferias del libro, así que tenemos uno de los representantes también muy importantes que nos va a contar cómo es esta transformación y este camino entre recursos educativos públicos y recursos educativos abiertos. La metodología del día de hoy va a ser la siguiente, vamos a escucharlos a cada uno en sus posturas, sus apuestas educativas y al final tendremos una sesión de preguntas en la que todos estaremos invitados a participar. Bien, muchas gracias y bienvenidos pues a este espacio que nos convoca hoy. Bueno, buenos días. Entonces, pues yo me presento, yo soy Miguel Suárez. Vamos a comenzar un poco con el escenario de la transformación del conocimiento el día de hoy. Ustedes saben que dentro de las efemérides de este año está recordar que el hombre llegó a la luna. ¿Sí? Resulta que el hombre llegó a la luna hace más de 50 años y el dispositivo con el que dirigieron todo el alunizaje no tenía más información que un celular el día de hoy. Tenemos más capacidad de procesamiento hoy en nuestro bolsillo que lo que había tenido la humanidad acumuladamente durante siglos y siglos de aprendizaje. Hay cosas que son importantes de notar. En las sociedades antiguas, cuando se quemó la biblioteca de Alejandría, se perdió gran parte de la base del conocimiento occidental instalado hasta ese momento. El día de hoy, el rastro, la huella de conocimiento que existe sobre la humanidad, la producción, incluida la académica, pero la producción del conjunto de conocimiento es una huella que no se puede borrar, no está localizada en un solo centro. Las dinámicas un poco de transformación de la sociedad contemporánea marcan una multipolaridad y normalmente estamos hablando en ciencias sociales de la transformación de la hegemonía y de la égida norteamericana sobre la cultura y el poder, pero el conocimiento hace décadas que ya está instalado en múltiples puntos, tiene unas lógicas mucho más horizontales a pesar de la disparidad de la producción de conocimiento. Y en ese sentido, desde 1960 se viene, digamos, añorando, dando y profundizando una discusión muy importante al interior de las ciencias sociales que se trata alrededor de la construcción de las sociedades de la información y sociedades del conocimiento. En los 60, un académico que venía del posmarxismo, que se llama Manuel Castells, comenzó a hablar de las sociedades de la información, es decir, de las sociedades que comenzaban a transformar su modelo productivo de la base del trabajo material a la base del trabajo de servicios y cómo eso comenzaba a ser un pilar para la organización de la sociedad. Eso es bien importante porque la mayoría de las sociedades modernas, tal y como las conocemos, estaban basadas en el trabajo material. La economía colombiana hasta la década de los 70 vivía fundamentalmente de la monoproducción cafetera en el caso de la mayoría del siglo XX y de una breve industrialización que ocurrió durante 20 años. Pero incluso la transformación de la economía colombiana se viene profundizando durante los últimos 40 años y cada vez más el sector servicios comienza a ser presente dentro de la economía nacional, al punto que hoy una ciudad como Bogotá, que aporta, o sea, que tiene un presupuesto
anual de 18 billones de pesos, es el 22% de la economía nacional, casi el 40% de su contribución económica es de economía de servicios. Y eso es bien importante porque las ciudades, tal y como las habíamos pensado, y el modelo productivo tal o como lo habíamos pensado, estaba basado en el imaginario de que las agrupaciones humanas en urbes, en las sociedades modernas, estaban basadas en la construcción de economías industriales. Esto ya no es así. Ya no es así, no solo en Colombia, que es un país atrasado, sino en las grandes urbes del mundo. Y eso comienza a minar un poco el debate de la transformación de la información. Entonces, sociedades organizadas alrededor de la información y de la economía del conocimiento y, digamos, de la información un poco. Entonces, la mayoría de los que vivimos acá estudiamos o trabajamos para producir servicios. Sí, en el caso de algunos, pues de servicios de aprendizaje que estaban instalados desde hace más de 400 años o institucionalizados así, o en el caso de muchos de nosotros, de servicios que comienzan a instalarse y a transformarse hoy, digamos, a una velocidad inusitada. A este hombre, Manuel Castells, que es como uno de los grandes teóricos de la acción colectiva el día de hoy, pues siempre hay una contrarrespuesta. En las ciencias sociales, los debates de la mayoría del siglo XX están instalados entre los que fueron marxistas y los que siempre rechazaron al marxismo. Ese es el debate contemporáneo normal. Es un teórico austriaco que es bien importante, que se llama Peter Drucker, y él versa alrededor de la construcción de sociedades del conocimiento. ¿Qué son sociedades del conocimiento? Sociedades como la mayoría de las que existen el día de hoy en el mundo, en el cual la producción de riqueza y de valor no está basada en el trabajo material, sino en la economía de servicios, y las sociedades tienen que comenzar a pensar cómo su conocimiento el día de hoy comienza a ser el valor fundamental que promueven dentro de la sociedad. En el Plan Nacional de Desarrollo, hoy el gobierno Duque intentó instalarlo con la idea de la economía naranja, pero simplemente datos para que comencemos a verlo. En el mundo, hoy, en la venta de activos tóxicos, en la venta de economías financiarizadas, etcétera, pesa mucho más, ¿sí?, en la producción de riqueza la venta de datos que la economía petrolera. Y la venta de datos siempre, desde que comenzó a darse, la venta de datos personales, de los datos de cada uno de nosotros, que entregamos todos los días en los dispositivos, ¿sí?, produce más riqueza hoy y tiene más tendencia al crecimiento que el precio del petróleo, que es de lo que se mantiene en nuestro país. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante comenzar a concebirnos dentro de la lógica de la transformación de una sociedad como estas. Los datos, la información, la producción de conocimiento nos colocan en una realidad completamente distinta. Y aquí está un poco la frase de Durkheim. El conocimiento se ha convertido en una nueva fuente de producción de riqueza, cuya capacidad se incrementará progresivamente, tal y como se lo señalé, y lo cual llevó a vaticinar que en los años de los 70, esta es una discusión de los 50, el sector del conocimiento generaría la mitad del Producto Interno Bruto de la economía mundial. Hoy la economía de servicios genera más o menos la mitad del Producto Interno Mundial. Y esa es la verdad. Nosotros tenemos grandes problemas en la estructura económica colombiana con 3 factores que son determinantes y que cada uno de nosotros lo va a vivir en la vida. Uno, procesos de recalificación de formación. Es decir, usted estudió una cosa o no pudo estudiar lo que quería, etcétera, pero en su vida laboral le va a tocar transformar muchas veces de trabajo y sus capacidades y repotenciarse para lograr entrar en los circuitos económicos. 2, cada vez más es más necesario esa vieja frase que dice sobre todo la gente de 40, 50 años, que es imposible conseguir un trabajo sin títulos, sin formación y sin capacidad de producir conocimiento. Es imposible el día de hoy. Y 3, que nosotros tenemos una estructura económica que ni es industrializada, ¿sí?, ni versa sobre la producción de conocimiento. Y eso es importante decirlo, es decir, el sistema de universidades estatales y el conjunto de universidades, bueno, ya voy con esto, de universidades en Colombia solo recogen el 52% de la tasa de absorción, es decir, solo 5 de cada 10 estudiantes que se gradúan de bachillerato, ¿sí?, entran a cualquier tipo de institución de educación superior, fundamentalmente a las instituciones técnicas y dentro de ellas fundamentalmente al SENA. ¿Eso qué significa? Que nosotros como país
no estamos asumiendo el riesgo que significa para una economía y para la transformación de nuestra economía el componente educativo fundamentalmente. ¿Por qué? Pues porque el petróleo va a durar 8 años, en las mejores de los casos, en las mejores de las iniciativas, cuando hagan fracking, y eso va a implicar dañar un montón de ríos y demás, sí, vamos a tener 15 años de petróleo asegurado y nuestra economía vive un 48% del petróleo. ¿Sí? La inversión pública en educación es supremamente baja, de las más bajas proporcionalmente en América Latina. Y nuestro aparato educativo, sobre todo el aparato educativo estatal, es un aparato que no es permeable a la transformación y el cambio científico-técnico. Nosotros tenemos un aparato educativo estatal que es poco proclive a las reformas, poco proclive a autotransformarse. Y es una estructura que va a ser muy difícil la producción de conocimiento desde aquí, el empuje que tiene la educación en ese terreno. Volviendo al tema anterior, esto de las sociedades del conocimiento no es un cuento ya de académicos. En el caso de la Organización de Estados Americanos, pues que es la única organización multilateral que hoy se sostiene con cierto poder en la región americana, se firmó una convención que se llama la Convención de Santo Domingo de Gobernabilidad y Desarrollo para el Conocimiento, y en ella se subraya la incorporación de TICs al conjunto de la sociedad, es decir, incluso mirando en unos años a la perspectiva para que el Internet sea un derecho fundamental. Hoy el Internet en 4 países ya es un derecho fundamental. Sí. En Colombia ni siquiera el agua es un derecho fundamental en el acceso, pero hoy 4 países ya tienen acceso fundamental como derecho al Internet. Y le solicita a todos los países miembros, incluido Colombia, la OEA, que es firmante de esta convención, que los funcionarios públicos fundamentalmente tienen que tener acceso a las TICs para la transformación tanto del Estado como de la estructura de producción de conocimiento. Sí, es determinante. Y ya hay compromisos, entonces nosotros tenemos un compromiso con la OEA, otro con la AI y otro con la OCDE alrededor de la transformación de la producción de conocimiento y de la formación de los funcionarios públicos en ese terreno. La SAP en ese sentido tiene, digamos, un contenido particular. Como les digo, el sistema de educación superior en Colombia es un sistema pequeño y desfinanciado, fundamentalmente. Esa es la lógica fundamental. Desde 1994, la universidad pública en Colombia trabaja con el mismo presupuesto. ¿Cuántas veces ha crecido la universidad pública desde 1994 en absorción hasta el día de hoy? 5 veces. O sea, lo que hacen las universidades públicas se llama milagro. Esa es la obra de Dios, porque sacar egresados de alta calidad, sí, que dentro de las 20 principales universidades del país, 8 o 9 sean públicas, es un acto de fe, no es de otra cosa. Sí. Sin embargo, y eso significa que hay una harta carga de compromiso y de responsabilidad por quienes asumen el sistema educativo, hay que hablar de la condición excepcional de la SAP. La SAP es creada en 1950 para profesionalizar el servicio público. Y eso es una cosa bien importante el día de hoy. Si ustedes lo comparan con nosotros creemos que hoy el país está polarizado, ¿sí? Pero resulta que en la década de los 50 y de los 40 la polarización nos costó 300.000 muertos en 4 años. ¿Sí? Y la polarización se vino construyendo durante 20 años anteriores a la década de los 50 y los 40. ¿Y qué significaba eso? Que el gobierno de turno, que en esa época fue o la República Liberal o la hegemonía conservadora que duró 30 años, se distribuía el Estado partidariamente, de forma tal que el Estado era un botín, ¿sí? Un botín, pero un botín absurdo, ¿sí? Que incluso llegó a politizar hasta las fuerzas militares y hasta la policía. La SAP es creada para acabar esa politización, profesionalizar el servicio público, acabar el terreno de la violencia en el servicio del Estado, que es un servicio que nos tiene que funcionar a todos. ¿Sí? Y que el día de hoy, ¿sí? La SAP no se meta en la polarización política, es un triunfo de la democracia colombiana, por débil o fuerte que nosotros la consideremos. En ese terreno, la función de la SAP no es solo está en formar funcionarios públicos para el servicio público, digamos, de formar estudiantes para que sean administradores públicos el día de mañana,
sino para recalificar el servicio público permanente. Nosotros hablábamos que más o menos tenemos 1 millón de personas que ingresan al sistema de educación superior todos los años, pero a estos sumémosles en población de atención de la SAP específicamente, que es una labor del país, sí, 667.000 funcionarios del orden nacional, 573.000 funcionarios públicos de la rama ejecutiva, 853 de la rama legislativa de alto rango, es decir, todos los parlamentarios fundamentalmente, la rama judicial 56.252, 36.000 funcionarios de órganos autónomos y 505.000 funcionarios de orden territorial. El Estado colombiano, ¿ustedes creen que es grande? No, es de los más pequeños del continente. De hecho, el Congreso colombiano es el segundo más pequeño proporcionalmente del continente. Y hay gente que todos los días quiere reducir de tamaño el Congreso. Sí. El Congreso de Brasil, que nos triplica en población, es de 500 senadores, con cuotas de representación distintas. Nosotros tenemos un Estado pequeño, con poca financiación y que le toca escoger qué financia. Sí, si financia salud, o si financia educación, o si financia guerra, o si financia, le toca escoger, porque el presupuesto no le alcanza. No le alcanza. Sí. Y en este terreno un poco está un poco la matriz. Entonces, las entidades nacionales del Estado son 276 y 6.103 son las del orden territorial. Entonces, ¿qué estamos haciendo un poco en ese sentido? Sí. El proyecto de contenidos educativos públicos versa sobre una condición, y es que la administración pública, siendo una ciencia compleja, porque estamos hablando de manejar un Estado moderno con problemas territoriales, porque aquí hay más territorio que Estado, porque tenemos una deuda con la modernización del país, porque acabamos de salir de un conflicto armado de más de 50 años, con un actor armado determinante en ese terreno, porque seguimos con un problema de violencia grande, porque tenemos economías ilegales. Es decir, la labor del Estado colombiano es una labor que digamos, por tranquila que sea, casi que revolucionaria a la hora de intentar instalarse en el territorio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos intentando hacer? Contenidos educativos públicos es una apuesta para que todos los contenidos de formación de la administración pública que produce la Escuela Superior de Administración Pública, que es la entidad encargada del Estado, lleguen a la mayoría de la población de Colombia. Desde luego, si se quedan en las bibliotecas de la universidad, pues no van a estar allí. Sin embargo, en Colombia están de las bibliotecas más visitadas del mundo. O sea, la Biblioteca Luis Ángel Arango es la 4ª biblioteca más visitada del mundo. Sí, porque no en todo vamos mal. Nosotros tenemos instituciones a veces muy consolidadas, lo que pasa es que todavía no las reflejamos. Y para eso nosotros estamos usando la adicción al Internet de la gente. Sí, la adicción al Internet. En los grupos etarios de 20 a 25 años, la gente prefiere dejar de tomar cerveza a dejar de tener un día de Internet. Eso lo dice la encuesta TIC. Sí, y es una realidad. La gente entra en desesperación sin Internet. Sí. Pero adicionalmente, a diferencia de la universidad, que uno se duerme en clase y demás, etcétera, el cuarto uso del Internet es la formación. La gente ya lo dice, la gente lo hace. Gran parte de los materiales más consultados en YouTube, gran parte de los materiales más consultados en Google son enciclopedias abiertas como Wikipedia y demás. Y la gente reconoce que usa el Internet para formación. Y nosotros muchas veces nos ha tocado aprender lo que no aprendemos en la universidad o lo que no aprendimos en el colegio a través de la Internet. Sí, nos toca aplicarlos y son procesos de recalificación permanente y son procesos no formales, es decir, nadie le da a usted un cartón por hacer reformación permanente, ¿sí? Pero se están usando para eso. ¿Por qué? Porque el conocimiento usted ya lo tiene en su bolsillo. O sea, los griegos en la antigüedad les tocaba matar un chivo y les tocaba irse por allá a tratar de buscar a una pitonisa para que les dijera qué hacer, cómo conocer algo. Nosotros lo tenemos en nuestro bolsillo. El sueño más grande de la humanidad, que era tener el acceso al conocimiento universal en el bolsillo. Y miren un poco las cifras del Internet en la vida. El 74% de la población de 16 a 24 años cree que el Internet es casi igual de importante que la familia.
para que lo den. Y este país es un país muy conservador, que cree que la familia es la base de la estructura de la sociedad, ¿sí? En unos años seguramente va a ser el Internet la base de la construcción de la sociedad y no la familia, si seguimos en esa lógica. Progresivamente se va reduciendo en ese terreno. Y adicionalmente, los dispositivos de aprendizaje cada vez dejan de ser más estos computadores que ya se nos hacen demasiado grandes para lo que tenemos, comienzan a ser cada vez más los celulares, ¿sí? Los celulares. Y en ese sentido, pues uno cuando dicta clase le toca enfrentarse al reto de o luchar contra el celular, ¿sí? O ser demasiado seductor como profesor para que los estudiantes no miren el celular, que es casi imposible, a menos de que sea Brad Pitt el que dicte clase o demás, o usar el celular para hacer formación también. Y es un reto que se está afrontando el día de hoy. Y en ese sentido, bueno, acá estaba la cifra del dato. Entonces, y en ese sentido, pues, cambia la lógica de la producción del conocimiento. La universidad en Colombia tiene una historia muy compleja, sobre todo la universidad pública. Las primeras universidades de Colombia son universidades que se crean en medio de una lógica colonial y virreinal. Entonces nosotros tenemos universidades como el Rosario o la Santo Tomás, qué pena, con más de 400 años de historia, ¿sí? Sin embargo, esos nunca fueron pensadas para socializar y universalizar el servicio público. Fueron pensadas inicialmente para formar curas, ¿sí? Y después para formar fundamentalmente criollos. La primera gran apuesta para formar gente en contenido universitario para tener la capacidad de dirigir el Estado colombiano, sí, fue por allá en la Revolución Radical de 1852 en Colombia, que es algo a propósito del año bicentenario que nosotros no tenemos en la cabeza nunca. En Colombia, en 1863, tuvimos una constitución tan bonita que Víctor Hugo, el escritor de Los Miserables, decía que era una constitución escrita para ángeles, ¿sí? Y en esa constitución escrita para ángeles nos inventamos la primera universidad pública del país, ¿sí? La prediseñamos, que fue la Universidad Nacional de Colombia, ¿sí? Que era ese intento. Después vinieron décadas oscuras de pensamiento conservador y demás que no dejaron socializar la universidad y nos tienen un poco en esa historia. Pero esto para decir una cosa, hoy, el día de hoy, la Universidad Pública Colombiana, ¿sí? Incluida la SAP, afronta el reto de la socialización de su producción y de su conocimiento, de que estemos presentes en la vida de cada uno de los colombianos, que estemos presentes en la producción y demás. El tercer problema más importante el día de hoy en Colombia, después del empleo y la inseguridad, es la corrupción, y en buena medida la gente lee la corrupción como ausencia de presencia del Estado, ¿sí? Para que nos demos cuenta. Entonces, la producción académica de la SAP versa sobre un poco ese terreno, y nosotros hicimos un esfuerzo doble en ese terreno. Uno, logramos consolidar el conocimiento reciente de la SAP en unidades académicas, módulos de clase y demás, para que el conjunto de la sociedad tenga acceso a esa plataforma y puedan ver contenidos de maestrías, especializaciones, el pregrado y las electivas del pregrado, los contenidos de administración pública territorial, y en ese sentido tenga material para formarse dentro de la administración pública. Eso es bien importante para el conjunto de gente que tenemos que ver con las ciencias sociales, pero también para las redes de veedurías, para el control ciudadano, para la recapacitación, para que los funcionarios públicos puedan avanzar en la producción del conocimiento. Hace poco estuve en un grupo focal en Medellín y el segundo problema que más identificaban era que cuando iban a hacer una vuelta con el Estado se demoraban horas, ¿sí? Y hay capacidad de que los funcionarios públicos se formen, produzcan y reproduzcan una lógica distinta en ese sentido. Y el otro esfuerzo, y es que no nos pase como nos pasa a la mayoría de las universidades públicas del país, y es que la mayoría de la producción académica se nos queda en la biblioteca, pues, y en la biblioteca de la SAP para entrar uno tiene que pasar un torniquete, ¿sí? Entonces acá quitamos el torniquete, ¿sí? Y logramos sistematizar toda la producción académica de la SAP desde 1992 hasta el día de hoy, ¿sí? Y producirla para que lo haya. Contenidos
bien importantes para gente ñoña como uno que está preocupada por minucias del mundo, entonces como las obras completas de Carlos Lleras, los primeros documentos de descentralización en Colombia, temas especializados pero que pueden ayudar y contribuir a la formación de gente. Y en ese sentido, también construir una lógica de pertinencia. El problema de la pertinencia para la educación superior no es un problema pequeño, es decir, nosotros producimos conocimiento pero no sabemos para quién lo hacemos, por qué lo hacemos, para qué lo hacemos o si alguien lo va a ver. Y en buena medida eso nos ha vuelto autistas dentro de las universidades y dentro del sistema de educación superior, es decir, nosotros producimos pues para nuestro propio placer, básicamente, y porque nosotros creemos que es necesario. Esta plataforma nos permite saber qué documentos se están leyendo, cuánto se demora la gente en cada página, ¿sí? Cuándo se aburre la gente, incluso así autoevaluarnos en nuestra capacidad de escritura y demás. Y nos pone frente a un reto que es bien importante. Hay una cosa que se llama el derecho de autor. Yo no sé si ustedes la han escuchado alguna vez en la vida. Derecho de autor es una cosa que se inventaron apenas se consolidó la imprenta, se lo inventaron los impresores, ¿sí? Con Gutenberg a la cabeza. Entonces, se lo inventaron para decir, este texto que yo imprimí me pertenece a mí. Después, eso terminó diciendo, digamos, beneficiando al autor, y la mayoría de los autores viven de regalías de esos textos. El día de hoy hay un debate frente a eso, ¿sí? Nosotros publicamos todos estos contenidos que son contenidos producidos por los profesores privados, y el debate del día de hoy es, si usted cuando sube ese texto a internet, usted tolera que transformen ese texto, que entre en una lógica de producción completamente distinta, que su aprendizaje y lo que usted sabe no solo lo beneficia a usted, sino esté pensado en una lógica abierta. Hacia allá van un poco las sociedades y es este debate del copyright, del copyleft, de las formas de licenciamiento, de que se respete la citación de uno, pero que tenga una lógica distinta en la producción del conocimiento. Y eso en la universidad es bien distinto porque ahí estamos peleando contra el estatus de lo que creíamos era la profesión docente hasta el día de hoy, porque los profesores que hacen milagros, ellos son los apóstoles de esta larga carrera que se llama la Universidad Pública Colombiana, su sueldo está indexado a su producción académica. Sin embargo, el Estado colombiano no ha hecho nada para promover o transformar las lógicas en cómo se aprende, cómo se produce conocimiento y cómo se reconoce en ese sentido, ¿sí? Entonces, una vez más, mientras el conocimiento y la academia camina a gigabytes de información, el Estado colombiano y la academia, digamos las instituciones consolidadas para eso, que son Colciencias fundamentalmente, va a pie, ¿sí? Va a pie y a veces va coja en ese sentido. Entonces, este es un poco el marco de la presentación mía. No sé si tengan preguntas hasta acá en este momento, antes de que comience a hablar Jorge. Bueno, sí, ¿va a preguntar? Digamos que tengo dos preguntas. Una, pues, digamos, no sé si de pronto te irán respondiendo a medida que tú sigas, si efectivamente la socialización de la información sí está formando. ¿Sí? Pues porque creo que caigo digamos, en la pregunta de que efectivamente la mediación es adecuada. Y si simplemente subir los documentos, sí forma a la gente. Sí, pues es un debate bien instalado hoy en la Academia Colombiana, sobre todo por la presencia de Barbero y de Omar Rincón el día de hoy. Nosotros estamos instalando una mediación muy primaria, que es que se socialice el conocimiento que ya hoy veníamos produciendo, ¿sí? Pero, ¿por qué? Por una lógica simple. La ESAP viene produciendo hace más de 15 años módulos de formación en Internet. Es decir, es una de las instituciones pioneras para generar módulos de aprendizaje, especializaciones en Internet, OVAs, que son unidades virtuales de aprendizaje, en usar el Moodle incluso es una de las pioneras aquí en Colombia en ese terreno. Sin embargo, la gente no siempre persigue modelos de formación formal. Sí, la gente no siempre está persiguiendo modelos de acompañamiento en la formación. Muchas veces la gente dirige su proceso de formación. De hecho, la mayoría de nosotros cuando estamos aprendiendo a través de Internet no estamos preocupados por titularnos a través de Internet, sino porque la mediación, es decir, lo que nosotros aprendemos, ¿sí?, nos sirva y nos beneficie en una actividad práctica.
Y eso parece supremamente lógico, pero la formación por oficios es toda una discusión que tardó 20 años en Colombia en ese sentido. Es decir, cómo producimos la capacidad para que la gente sea capaz de autoformarse sin pensar modelos de titulación, ¿sí?, sino que sea capaz de conocer en ese sentido. Este esfuerzo es por socializar y por pensar otra forma de mediación paralela, es decir, al tiempo de lo que existen con los modelos de formación virtual. Y aquí hay dos instituciones muy fuertes, pues la SAP es muy fuerte en ese terreno, pero la institución pionera en ese terreno es, y en buena medida por eso es la institución con mayor favorabilidad en Colombia, es el SENA. Sí. Precisamente el problema de la socialización de la información por socializar la información y los mecanismos que hay que tener de control de calidad, oportunidad, pertinencia, etcétera, de esa socialización de la información. Y con mayor rigurosidad cuando me estás hablando de socialización de la información a un nivel institucional. Entonces, como planteado para repensar. Bueno, o sea, le voy a explicar un poco la lógica de esto y un poco internándose en el debate. Un poco el debate también es de la calidad. ¿Por qué? Porque estas son instituciones, es decir, las universidades en su conjunto y la SAP ahí incluida, son instituciones que producen conocimiento experto. Esa lógica de ser institución es determinante. Es decir, el saber se hace correcto o incorrecto en la modernidad por la presencia de instituciones. No es por, digamos, esa es la lógica de abrazarlo. Así como la fe se recoge a través de iglesias, el conocimiento se recoge a través de instituciones y esa es la forma en la que nosotros aprendimos en eso. En esta lógica de pertinencia además, nosotros pasamos por doble proceso de, digamos, por proceso de revisión antiplagio, por proceso de revisión de pertinencia por parte de la institución, pasamos por un doble proceso de corrección de estilo y adicionalmente estamos en una evaluación permanente de cómo se está produciendo el conocimiento, a ver si es pertinente en ese terreno. ¿Qué es lo que pasa? Que usted siempre encuentra dos lógicas dentro de la producción de conocimiento universitario. Uno, pues los que somos académicos, que nosotros normalmente estamos pensando en un terreno de la minucia o de lo no trabajado. Entonces, por ejemplo, yo les explico, yo soy sociólogo, tengo una maestría en historia y mi problema de investigación en la maestría en historia ya no podía ser la lógica universal de buscar o el sentido del bicentenario o el sentido de la reproducción lógica de lo que era el occidente cristiano, porque eso ya estaba trabajado, es decir, hay 15.000 documentos antes que el mío, seguramente muchos mejores que los que yo voy a producir. A mí me toca pensar una lógica supremamente pequeña para hacerlo. Ya la era del relato de la producción universal de conocimiento, digamos, es muy pequeño, ¿no? O sea, como que esa franja ya no queda completamente instalada. Entonces, pensando en esa lógica, sí, lo que hizo la SAP fue socializar el conocimiento experto que tenía, que ya se sabe que tiene, que consolida en esa función, versado alrededor de sus planes curriculares, ¿sí?, pensando en una lógica de producción y pertinencia. ¿Para qué? Para arriesgarse a socializar y ver si la retroalimentación le dice, hermano, lo que usted está produciendo es pertinente o comencemos a tomar pasos en otro rumbo. Siempre las decisiones sobre el conocimiento son decisiones arriesgadas, porque usted está entre la tradición y la apertura que significa la sociedad contemporánea el día de hoy. Sí, más en la posmodernidad. Quisiera saber, tú antes de pensar, hablaste de módulos, quería saber si las monografías, los ensayos para optar el grado y los trabajos de práctica también lo están haciendo, porque son documentos muy interesantes que nos pueden ayudar y que la red que tengan acceso a los estudiantes pueden construir sobre eso. Sí, nosotros estamos construyendo la base de ese repositorio digital, son 100 documentos que se están procesando este año. Con lo que se comenzó fueron con las tesis meritorias de pregrado y maestrías para hacerlo. Pues un poco en esa lógica, porque también es una lógica de incentivos, así como a los profesores los incentiva que subir el ICBN en el CBLAC para que suba los puntos, la producción académica, sobre todo cuando viene del pregrado y el posgrado a nivel de estudiantes, se incentiva con la publicación. Uno siempre va con la tesis pensando, uy, ¿será que me lo publican como artículo académico en tal lado? Por lo menos un poco como incentivo, y este es el incentivo un poco de la comunidad. No, la tesis en su conjunto, la tesis, sino que me refiero, hay que pensar siempre en la lógica de incentivo. Sí. Hoy las universidades públicas están produciendo mucho conocimiento,
pero la lógica de incentivo está marcada en muchas porque haya repositorios digitales. ¿Por qué? Porque yo les digo algo nefasto que está ocurriendo, pues las revistas indexadas de ciencias sociales están cerrando o están bajando en su calificación. Una reforma a Colciencias que nos metieron hace 3 años hizo que la mitad de los grupos de investigación de ciencias sociales quedaran descalificados, porque es un modelo que no piensa las ciencias sociales, solo piensa alrededor de la producción en ciencias naturales. Hay cosas muy chistosas, por ejemplo, en ciencias sociales es imposible que uno se le meta en la cabeza que uno tiene que hacer un artículo con 4 personas. Un artículo de 20 páginas con 4 personas, uno piensa que es vagancia en ciencias sociales. Ahora, Colciencias premia eso. ¿Por qué? Porque es una lógica que viene de la matemática, de la física, de la química, de hacer papers de 30 páginas entre 4 personas. Y te dan el doble de puntos. Dan el doble de puntos. Nosotros no estamos adaptados a esa forma, por ejemplo, simplemente pensando esa lógica absurda. No sé si hayan más preguntas. Lo que pasa es que los contenidos académicos que sube Colombia son muy pocos, o sea, en comparación con otros países, digamos, nos sorprendió que países como Perú tengan mejor productividad académica. Entonces, me parece que De hecho, Perú tiene como la tercera universidad más grande de América Latina y la mejor en antropología del mundo, que es la Universidad San Marcos. Por acá. No, sigues tú. ¿Qué tal? Hola. Lo que pasa es que tú me hablas de la socialización de los contenidos educativos. Entonces yo me preguntaba si dentro de los estudios que se han hecho para llegar, digamos que a este punto se han tenido en cuenta determinados aspectos socioeconómicos, territoriales. Es decir, si hablamos por ejemplo de estas proyecciones de las ciencias sociales, es imposible como desligarlos del tema de proyección social y de estructura socioeconómica. Y pues si bien puede existir una asociación de los contenidos educativos, sabemos que eso está preso pues, al acceso a ciertos elementos tecnológicos que pues, evidentemente no están presentes en toda la sociedad si hablamos pues, que ese es el propósito del conocimiento. Pues, de hecho, esa es la base un poco del asunto. Es decir, nosotros tenemos un sistema de educación superior en su conjunto que son más o menos 1.100.000 personas. Sí, eso es lo que recoge. La universidad más grande del país, que es la nacional, solo recoge 44.000 estudiantes. Sí. El internet en Colombia raramente está sobre el 64% de acceso a banda ancha. Es decir, el 64% de los municipios del país tienen acceso a internet a banda ancha y el 100% tienen acceso a internet no de banda ancha, el resto tienen banda baja. Y un poco la lógica es ponerse frente a ese reto, es decir, la SAP no tiene cómo pagar acceso a internet a la mayoría de los municipios del país, sí, eso lo debería hacer el MINTIC y más, pero lo que podemos poner es el conocimiento que se produce en la escuela, sí, en una lógica en la que se pueda acceder cada vez más, y el reto es acceder cada vez más. De hecho, el reto de la academia al día de hoy es hacerse entretenida, si se quiere en esa lógica, es decir, de que se pueda producir conocimiento en internet el día de mañana, pero además que comienza a tener las lógicas del consumo cultural del día de hoy. Sí, de hecho es un poco la lógica es pensar para cada vez más para llegar cada vez más a más gente. Digamos que con respecto, digamos, a los excesos contenidos académicos que existen, que no simplemente son textuales, ¿sí? Pues porque creo que va al mismo punto, y es un poco de esa remediación de cómo nos pensamos esos otros textos, digamos, ¿qué relaciones has tenido, digamos, en el ejercicio de sistematización o de socialización con lo audiovisual? Estos son 940 contenidos, digamos, escritos fundamentalmente, pero la SAP el día de hoy está llevando un proyecto que se llama Desde la Academia, que es la producción de 50 clases magistrales con los mayores expertos de la SAP y de las ciencias sociales en el terreno de la administración pública. Sí, son clases divididas en clases de 1 hora, divididas en módulos cada uno de 15 minutos para aprendizaje audiovisual, basados un poco en los referentes internacionales que son Masterclass. Yo no sé si ustedes han visto la plataforma Masterclass, que otra vez por ejemplo, ustedes encuentran ahí a Coppola enseñando cine, eso es un poco referente. Ya estamos en ese terreno, sí, al tiempo de este. Entonces, si quieren, los dejo acá con Jorge, que es el otro experto un poco en el terreno.
Bien, muy buenos días. Voy a dar una suerte de contextualización pues para aclarar por qué voy a hablar de lo que voy a hablar y por qué voy a hablar como voy a hablar. Mi nombre es Jorge Aristizábal Gáfaro y desde hace más o menos unos 20 años o más vengo trabajando en 3 campos, que es la docencia en lo que son las áreas de lingüística y específicamente semiótica, ¿no? La investigación y la creación literaria. Digamos que en el ejercicio docente de la semiótica, que es la ciencia que se ocupa del estudio de los sistemas de signos y de la significación, he tenido la suerte de trabajar desde el aula, semiótica del cine, semiótica literaria, semiótica del objeto para programas de diseño industrial, semiótica de la música también, ya les había dicho semiótica del cine, semiótica urbana, etcétera, distintas aplicaciones semióticas. En ese proceso, digamos, de aula, fueron apareciendo distintos problemas que se tradujeron en problemas de investigación, en proyectos de investigación. Y en esa medida, pues me resultaron algunos proyectos de investigación que posteriormente desarrollé y que posteriormente publiqué. Por ejemplo, gané un premio de investigación con el Ministerio de Cultura sobre semiótica de la música. También trabajé una necrosemia o un análisis semiótico de la muerte en un momento en que Colombia, particularmente en los años 90 y comienzos de los 2000, tenía una curva de homicidios, de muertes violentas de alrededor de 30.000 por año. También he hecho semiótica literaria, digamos que análisis estructurales de texto de García Márquez y de otros varios autores. Entonces, repito, esa, digamos, articulación entre aula e investigación, pues es muy sólida, va muy de la mano y digamos que eso me ha nutrido a mí muchísimo, ¿no? Digamos, el trabajo de investigación se ha traducido a la vez en un ejercicio de aula sumamente fértil, sumamente inspirador también, y a la vez el ejercicio de aula, pues repito, ha catapultado, ha sido el disparador de algunos proyectos de investigación. Pero mi gran vocación desde la infancia ha sido la creación literaria, y entonces esto ha sido sumamente interesante porque, digamos, la formación semiótica me ha dado cierta sistematicidad a la hora de leer y a la hora de entender el proceso de escritura, tanto de escritura entimemática, de ensayo académico, como de escritura literaria. Entonces, es así como algunos proyectos de investigación, pues que eran plausibles, pero no verificables, se tradujeron, por ejemplo, en relato literario. Eso, pues, me ha permitido producir varios libros de ficción, novela y cuento, y pues he tenido también la ocasión de ganar varios premios nacionales y algunos reconocimientos internacionales. Como decía la presentadora, eso me ha valido, digamos, que la invitación a distintas ferias de libro en el mundo. Entonces, por eso, ahora sí, ustedes van a entender por qué les voy a hablar de una manera como tan salpicada a propósito de estos ejercicios de lectura y escritura. Digamos que una segunda contextualización para esta presentación que he dado en llamar la arqueología del futuro está dada precisamente por este proyecto de ESAP, digamos de generar contenidos abiertos, ¿no? Dice que la universidad y la escuela coexisten y se hibridan con la educación abierta, entendida como, comillas, esto es una definición de la OCDE, un conjunto de políticas, prácticas, recursos y herramientas que se comparten libremente con la intención de mejorar la accesibilidad, la pertinencia, la calidad y la eficacia de la educación. Los contenidos digitales, los objetos virtuales de aprendizaje y los recursos educativos abiertos se han convertido en puntos de conexión entre la enseñanza formal y el mundo abierto del aprendizaje. Continúo. Universidades como el Massachusetts Institute of Technology y Paris Tech han liderado el panorama mundial de apertura de sus recursos educativos, posibilitando que sus comunidades universitarias, primero, socialicen su conocimiento con el conjunto de la ciudadanía al liberar en sus web la producción docente, las guías de estudio e incluso grabaciones de clases de sus programas de educación formal, que era lo que venía exponiendo Miguel Esteban a propósito del proyecto de la ESAP.
Segundo, interactúen con la sociedad, pues ella puede acceder al conocimiento de punta, venciendo el paradigma de la titulación y el aprendizaje basado en la educación formal como mecanismo único para integrarse al conocimiento producido por la universidad. Y tercero, promuevan y reconozcan el autoaprendizaje como base de las estructuras de desarrollo del conocimiento que avanza con mayor velocidad dentro de la población. Bien, tengo esta imagen que es una especie como de ironía o de imagen ahí sarcástica con esta señora Kim Kardashian y ese texto que concita la afirmación de Lipovetsky, ¿no? Que en la era del vacío todos producen contenido. Es decir, es muy común que hoy se encuentra uno con una persona seguramente muy joven y al preguntársele qué hace, dice, yo soy productora o soy productor de contenido. Y entonces uno dice, eres ensayista, eres guionista, eres escritor. No, soy youtuber y tengo un programa en Instagram o un canal en Instagram donde digo cómo peinarse el pelo, ¿sí? Y esa es pues la generación de contenido. Algo que a propósito decía, decía Miguel, toca, digamos, competir hoy para quienes nos desempeñamos en los ámbitos académicos y que generamos otros tipos de contenidos. Bien, el primer punto, digamos, de este salpicón, de este conjunto de tips, es cómo escribir. Y para referirme a esto, algo que nos involucra a todos a la hora de escribir, pues quiero citar, y en un aspecto un poquito más largo, a este autor, Federico Nietzsche, de quien les recomiendo que en algún momento de sus vidas lean este libro precioso que se llama Así habló Zaratustra. De este libro les quiero leer dos apartes que también pues los menciona y los cita Estanislao Zuleta a propósito del leer y el escribir. Pero, digamos, para explicar cómo es ese proceso de escritura, qué implica el leer y el escribir, ¿sí? Y específicamente lo que implica crear o investigar, quiero leerles este discurso, que es el primero que aparece en la obra, una obra que ustedes pueden leer como novela, como historia de la filosofía, como crítica de la filosofía, como libro de poesía, en la medida en que Así habló Zaratustra está escrito como aforismos, ¿no? Son ideas muy breves, pero sumamente contundentes, sumamente densas. Entonces, inclusive lo pueden leer como oráculo también, lo pueden ahí en la mesa de la mesa de noche y pueden encontrar respuesta a muchas preguntas que tengan. Entonces, este texto me parece que es absolutamente capital. Se llama Los discursos del Zaratustra y es el primero, y dice, de las tres transformaciones, es el título. Dice, voy a hablaros de las tres transformaciones del espíritu, de cómo el espíritu se transforma en camello, el camello en león y finalmente el león en niño. ¿Ustedes conocen este texto ya? ¿Sí? Bueno, pero para quienes no, pues se los voy a recordar. Muchas cargas soporta el espíritu cuando está poseído de reverencia, el espíritu vigoroso y sufrido. Su fortaleza pide que se le cargue con los pesos más formidables. ¿Qué es lo más pesado?, se pregunta el espíritu sufrido y se arrodilla como el camello en espera de que le carguen. ¿Qué es lo más pesado, oh héroes?, se pregunta el espíritu sufrido para cargar con ello y que le regocije su fortaleza. Lo más pesado no es arrodillarse para humillar la soberbia, hacer que la locura resplandezca para burlarse de la propia sabiduría, o bien separarse de los suyos cuando todos celebran la victoria, o escalar las elevadas montañas para tentar al tentador. ¿O acaso alimentarse de las bellotas y los hierbajos del conocimiento y padecer hambre en el alma por amor a la verdad? ¿O acaso estar enfermo y mandar a paseo a quienes intentan consolarnos para trabar amistad con los sordos, con aquellos que jamás oyen lo que uno desea? ¿O tal vez zambullirse bajo el agua sucia cuando esta es el agua de la verdad, sin apartar de sí las frías ranas y los calientes sapos? ¿O tal vez amar a quienes nos desprecian y tender la mano a cuantos fantasmas se proponen asustarnos? Todas esas pesadísimas cargas toma sobre sí el espíritu sufrido, a semejanza del camello que camina cargado por el desierto, así marcha él hacia su desierto.
Pero en lo más solitario de ese desierto se opera la segunda transformación. En león se transforma el espíritu que quiere conquistar su propia libertad y ser señor de su propio desierto. Aquí busca a su último señor, quiere ser amigo de su Señor y su Dios a fin de luchar victorioso contra el dragón. ¿Cuál es ese gran dragón a quien el espíritu no quiere seguir llamando Señor o Dios? Ese gran dragón no es otro que el tú debes. Frente al mismo, el espíritu del león dice, yo quiero. El tú debes le sale al paso como un animal escamoso y refulgente en oro, y en cada una de sus escamas brilla con letras doradas el tú debes. Milenarios valores brillan en esas escamas, y el más prepotente de todos los dragones habló así: todos los valores de las cosas brillan en mí, todos los valores han sido ya creados, yo soy todos los valores, por ello no debe seguir habiendo un yo quiero. Así habló aquel dragón. Hermanos míos, ¿para qué es necesario en el espíritu un león así? ¿No basta acaso con el animal sufrido que es respetuoso y a todo renuncia? Crear valores nuevos no es cosa que esté tampoco al alcance del león, pero sí lo está el propiciarse libertad para creaciones nuevas, para crearse libertad y oponer un sagrado no al deber. Para eso hace falta el león. Crearse el derecho a valores nuevos, esa es la más tremenda conquista para el espíritu sufrido y reverente. En verdad, para él eso equivale a una rapiña, a algo propio de animales de presa. Como su cosa más santa, el espíritu amó en su tiempo al tú debes. Hasta en lo más santo tiene ahora que encontrar ilusión y capricho para robar el quedar libre de su amor. Para ese robo es necesario el león. Mas ahora decidme, hermanos míos, ¿qué es capaz de hacer el niño que ni siquiera el león haya podido hacer? ¿Para qué pues habría de convertirse en niño el león carnicero? Sí, hermanos míos, para el juego divino del crear se necesita un santo decir sí. El espíritu lucha ahora por su voluntad propia. El que se retiró del mundo conquista ahora su mundo. 3 transformaciones del espíritu os he mencionado. Os he mostrado cómo el espíritu se transforma en camello, luego el camello en león y finalmente el león en niño. Así habló Zaratustra y entonces residía en la ciudad llamada La Vaca de muchos colores. Bien, este es un texto que encuentro sumamente inspirador, sumamente precioso y, repito, no es casualidad que Federico Nietzsche lo haya incluido como el primero de los distintos discursos del Zaratustra. En efecto, cada vez que nosotros abrazamos una filosofía, cada vez que, digamos, nos abocamos a un proyecto de vida o nos abocamos a un proceso de investigación, incluso la simple lectura de un libro pasa por esos 3 momentos. Un primer momento de camello, un primer momento de trabajo. En el caso, por ejemplo, digamos, de un estudiante de música, fíjense que tiene que, durante una fase inicial de formación, investigar, conocer la tradición musical, practicar, hasta incorporar el instrumento. Es decir, uno sabe tocar la guitarra cuando ya tiene la guitarra en sus neuronas y en todo su sistema nervioso y en su sistema celular, ¿no? Y eso implica ese trabajo de camello, de, repito, revisar la tradición, de practicar con el instrumento todo el tiempo. Lo mismo pasa en la escritura, ¿no? Cuando uno está estudiando literatura, uno tiene que leer la tradición literaria en sus distintas etapas de desarrollo y al mismo tiempo escribir mucho, ¿no? Ese es un ejercicio también de alguna manera gimnástico. La apropiación, por ejemplo, del código lingüístico verbal no es nada fácil, ¿no? El dominio, por ejemplo, de las pautas de gramática, el conocimiento lexicográfico de la lengua es un trabajo sumamente arduo y pasa por esa primera etapa, repito, que como quien lee un libro, ¿no? Cuando yo leo un libro, y aquí retomo una expresión de François Lyotard, se necesita una fase de silencio. Jean-François Lyotard en la condición posmoderna habla del silencio como condición de civilización. Hay un momento en que yo como alumno tengo que quedarme callado, guardar silencio respetuoso al profesor, mientras ese profesor me plantea las reglas de juego del diálogo del saber. Una vez yo ya estoy, digamos, en el mismo circuito, en la misma frecuencia de ese docente, yo ya puedo empezar a dialogar, a interactuar, a replicar
con ese docente, ¿no? Y es lo mismo que pasa en esa segunda fase de la que nos habla Nish, ¿no? La fase del león. Una vez que yo me he apropiado, digamos, de la tradición, ya aparece el impulso de decir, yo quiero hacer tal cosa. Entonces, yo ya estudié música, yo ya conozco el piano, yo ya conozco la guitarra, yo ya conozco el violín, ahora quiero hacer mi propia obra, mi propia creación. Pero entonces sale la institucionalidad, sale la institución, sale la tradición a decirnos, no, ningún yo quiero, ¿no? ¿Para qué? Si ya todo está hecho, ya los grandes valores están hechos. A mí como escritor, por ejemplo, hubo una fase que me resultó sumamente difícil, ¿no? Porque yo leía a Shakespeare y decía, pero ¿cuándo va uno a superar esta maravilla, ¿no? Uno lee a García Márquez o uno lee a Borges o a los grandes escritores y uno dice, pero por Dios, estos señores hicieron ya todo, ¿no? ¿Yo qué voy a hacer, ¿no? Y finalmente eso es lo mismo que le dice a uno la tradición, ¿no? El tú debes, no, más bien tú dedícate a enseñar, dedícate digamos, a divulgar o a custodiar ese gran saber, esa gran tradición, pero ningún yo quiero, ¿sí? O sea, ¿usted para qué va a hacer música? Si ya la música está hecha, si ya la música es Bach, Beethoven, Brahms. ¿Usted para qué va a hacer literatura? Si ya la literatura en todas las lenguas está hecha. Y sin embargo, se necesita, fíjense ustedes, ese momento para rivalizar con esa tradición, a pesar de que esa rivalidad, como dice Stanislao Zuleta, implica y supone también una suerte de esclavitud, ¿no? Dice Zuleta que uno no se rebela a menos que siga siendo esclavo. Entonces, se necesita un tercer momento que es lo que no puede hacer el león, que es lo que hace el niño o el espíritu del niño, ¿no? Que es de alguna manera olvidar para inventar, olvidar para crear y permitirse esa irresponsabilidad del niño del juego del crear, ¿no? Entonces, digamos que hay un momento, en el caso mío, en que yo decía, bueno, pero finalmente Borges sí escribió una obra maravillosa, pero es su momento, fue su obra, ¿no? Entonces, hagamos la nuestra, la que nos corresponde. Y creo que eso es lo que marca, digamos, ese tercer momento, repito, de liberación y de creación y que es tan crucial a la hora, digamos, de escribir, ¿no? A la hora de crear. Un segundo texto, un segundo discurso que lo vamos a encontrar también ahí en Así habló Zaratustra, obviamente no lo voy a leer porque es un poquito largo también, pero es el de leer y el escribir. Y de este segundo discurso yo quiero exaltar una frase que me parece prodigiosa. Dice Federico Nietzsche en ese texto de leer y el escribir, entre todo cuanto se escribe, yo amo solo aquello que alguien escribe con su sangre. Escribe tú con sangre y comprenderás que la sangre es espíritu. Creo que es una frase para esculpir en letras de zafiro y para que nosotros, autores en los distintos códigos en los que trabajemos, noté allí que había interés por lo audiovisual, somos también escritores en lo audiovisual o los autores que producen imagen también son autores, también son escritores, quien hace música también escribe con música, quien hace escultura pues también escribe con escultura, etcétera. Es decir, todos los autores, todos los creadores tenemos como condición fundamental escribir con sangre, ¿no? Ahora, ¿qué significa esto? Tal vez a lo que se refiere Federico Nietzsche es escribir con pasión, ¿no? Y esa pasión implica de alguna manera una suerte de herida, ¿no? Roland Barthes tenía una frase muy bella, también me parece sumamente profunda a propósito de lo que es el acto de escribir. Dice Roland Barthes, sano no querría, loco no podría, solo soy siendo neurótico. ¿Sí? Es una frase preciosa. En efecto, si yo estoy sano, ¿para qué escribo? ¿Sí? Pero si estoy loco, no podría escribir. Es decir, si algo pierde el esquizofrénico es la lógica de la cadena sintagmática. Entonces, solo es posible la escritura en la medida en que sea neurótico. Es decir, en la medida en que tenga una herida por suturar, en la medida en que tenga una herida que sanar, en la medida en que tenga algún dolor que yo quiera superar precisamente a través de la escritura, ¿no? Entonces, digamos que esa es una frase bien, bien interesante y al mismo tiempo nos va a decir Franz Kafka, nos va a decir, sí, Franz Kafka, que un buen libro debe ser un hachazo poderosísimo en la cabeza, ¿no? También nos va a decir Roland Barthes que el mejor texto o los mejores textos son los textos neuróticos, ¿no?
Y digamos que, como lo vamos a ver más adelante, ese texto neurótico que es tan interesante, tan gozoso, tan estimulante, es precisamente todo lo opuesto a lo que se denomina espuma del lenguaje, que son esos textos que se hacen porque toca hacerlos, que son esos textos que son aburridos, que son las tesis de grado que muchas veces hacemos simplemente para graduarnos, pero en la que no hay el menor vínculo emocional, ¿no? La menor pasión, el menor compromiso afectivo. Bien, el segundo punto del que les quiero hablar es qué escribir. Si texto científico versus o texto narrativo. Tradicionalmente ha habido una suerte de oposición o de dicotomía entre lo que es el texto científico y el texto narrativo. Yo tengo una tesis y es que en general todo texto termina siendo objeto de estudio científico. Cuando yo escribo un cuento, cuando yo escribo un poema, ¿sí?, estoy utilizando un objeto de estudio que es la misma lengua, ¿no?, que es objeto de la lingüística. Cuando yo escribo un relato, cuando yo estoy escribiendo una novela, estoy dando una visión, no solamente del lenguaje, de la condición humana, de la subjetividad, de la sociedad y de la cultura, sino también de la cultura. Y en esa medida entra, digamos, a permear esa escritura entran a permear esa escritura distintos campos de saber. Es decir, el texto más ingenuo termina concitando el saber antropológico, el saber sociológico, el saber lingüístico, el saber semiológico, el saber psicológico. La simple, digamos, elaboración de un perfil, de un personaje, ya implica toda una construcción psicológica. De manera que el único texto que atraviesa o es atravesado por la ciencia no es solamente el texto de ciencia ficción. En general, toda creación literaria o en general toda creación textual es atravesada por distintos campos de saber, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues mi invitación es a que digamos, nos motivemos a escribir, repito, texto entimemático, también, digamos, a partir de la inspiración que nos puede dar el texto narrativo, ¿no? Y que a la vez, digamos que cuando miremos o leamos texto narrativo, lo veamos no solamente como el relato que es el texto narrativo, sino también a la luz de los distintos saberes que nos atraviesan a nosotros, ¿no? Como hay, repito, toda una sociología, una antropología, una psicología, un conjunto de saberes en esa textualidad, ¿no? Bien, otro aspecto que les quería mencionar es, digamos, cómo nos ayuda y nos libera el hecho de, por ejemplo, para el caso de los autores literarios, desprendernos del compromiso de escribir literatura. En mi opinión, la literatura es lo que ya está consagrado, lo que ya, digamos, forma parte del canon, ¿de acuerdo? Pero tal vez lo que yo como autor literario hago no es escribir literatura, yo hago esa escritura. No sé si en un futuro eso vaya a quedar cristalizado como literatura, pero de momento, en el momento en que estoy creando, no debe importarme, ¿no? En la medida en que yo estoy dando cuenta de mi sociedad, estoy dando cuenta de mi lengua, estoy dando cuenta de mi visión de la subjetividad, de la sociedad y de la cultura, ¿no? Maravilloso lo que hicieron otros autores, estupendo, pero ellos ya hicieron su juego. Entonces, mi invitación es a que ustedes también escriban y entren, digamos, bien puede ser al discurso científico por vía del discurso literario o que entren también al discurso literario por vía del discurso académico. Pero lo fundamental es articular esas dos caras de la misma moneda, que es la lectura y la escritura. Decía Estanislao Zuleta que uno escribe para escritores y en efecto, cuando nosotros leemos, somos más propensos a escribir. De hecho, no puede haber un proceso de escritura sin lectura previa, ¿no? Digamos que si hay algo que nos puede hacer a nosotros fértiles como autores, repito, de distintas textualidades, es precisamente leer, ¿no? Y en ese sentido, repito, la escritura desde la perspectiva de que no estamos haciendo literatura, no estamos haciendo obras maestras, no tenemos que hacer obras maestras, sino simplemente escritura, eso, repito, nos libera de esa responsabilidad y nos permite ser mucho más flexibles, mucho más relajados y probablemente mucho más creativos, ¿no? Mucho más sueltos. Bien.
Esto me parece que es relevante para una comunidad académica como ESAP, como la Escuela Superior de Administración Pública, y es que escribir, pero desde la perspectiva de conciencias, ¿no? Y vean ustedes que a pesar, digamos, de toda esta institucionalización y todo este componente, si se quiere, burocrático que proviene de conciencias, pues hay una gran apertura para la creación de textos y para la creación de contenido abierto, ¿no? Conciencias admite como textos, por ser reconocidos por esta entidad, las notas de clase, o sea, muchos de ustedes son docentes, entonces la misma preparación de notas de clase son un contenido, un tipo de textualidad, digamos, perfectamente aceptado por conciencias, ¿no? Los libros de texto también, ¿qué profesor no ha preparado en determinado momento todo su programa como un libro de texto? La guía de clase también, una diferencia entre la guía de clase y las notas de clase, ¿no? Algunos de mis trabajos académicos surgieron como notas de clase, ¿no? Es decir, en el aula salía algún tipo, digamos, de ejercicio, ese ejercicio resultaba taquillero entre los estudiantes lo celebraban y yo decía, bueno, esto hay que escribirlo, hay que fijarlo, ¿no? Y seguramente el siguiente semestre yo ya lo presentaba como una textualidad y pues eso es sumamente, repito, inspirador. Esto es bien, bien importante, ¿no? Y creo que lo compartimos tanto docentes como estudiantes. No hay alguien más respetable que un docente que escriba. No hay alguien más inspirador que un docente que investigue y que produzca conocimiento. Y a la vez no hay cosa más, si se quiere, sublime para uno como facilitador que llegar uno ante su grupo de estudiantes y decirles, mire, les vengo a compartir esto que yo encontré. Les vengo a mostrar esto que salió del diálogo, de la interacción con ustedes y que ahora se traduce, pues, pueden ser un artículo, una publicación, un ensayo, un libro, ¿no? Bien, las guías de laboratorio son otro tipo de publicación, las guías clínicas, los libros de ensayo, y esto es bien, bien importante, los libros literarios. Generalmente se piensa que las universidades, digamos, en carreras como administración o ingeniería o diseño industrial, excluyen y le dejan exclusivamente a las carreras de literatura la producción literaria. No es cierto, ¿no? Hoy Conciencias admite también, y esto porque es que no puede ser de otra manera, o sea, una forma de generar conocimiento es precisamente a través de la creación literaria, ¿no? Es decir, son muchísimos los casos en los que, por ejemplo, un autor literario al generar una distopía ha anticipado la sociedad, como habría de revelarse seguramente décadas después, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de autores, o bueno, no solamente una distopía, una utopía también. Pensemos, por ejemplo, en autores como Julio Verne, ¿no? Que anticipa muchas de las maravillas tecnológicas y científicas que hoy vemos a diario, ¿no? O pensemos, por ejemplo, en autores como George Orwell, ¿no? 1984 está más vigente que nunca, ¿sí? Hoy somos vigilados, mirados, condicionados por el gran hermano, ¿no? Es decir, aquí ya hay una cámara y seguramente si yo les pido a ustedes que saquen sus teléfonos, pues vamos a tener aquí decenas de cámaras también, ¿no? Para vigilarnos y mostrarnos unos con otros. De manera que esto es bien, bien interesante porque se produce conocimiento no solamente por vía de la razón, y eso ya lo decía muy bien Kant en su crítica de la razón pura, ¿no? En el famosísimo capítulo de la estética trascendental, ¿no? Si bien es cierto que el entendimiento humano produce el conocimiento, hay otras formas de acceder también al saber y esas otras formas son precisamente, puede ser la fe, también puede ser la experiencia estética y desde luego dentro de la experiencia estética la imaginación y la creación literaria, ¿no? Uno puede anticipar mundos posibles, uno puede soñar mundos futuros por vía del relato literario. Entonces, queda abierto, repito, para que ustedes también escriban cuento, para que escriban poesía, para que escriban fragmentos, para que escriban cartas, para que escriban diarios, para que escriban novelas, para que escriban guiones, ¿no? Y seguramente, pues, algunos van a encontrar por esa vía el acceso a unos campos de saber que pueden ser también científicos, ¿no? O a la inversa, ¿sí? Alguna especulación científica, pensemos por ejemplo en cómo la física, la química sirvieron
como base para muchos capítulos de creaciones como Viaje a las Estrellas, ¿no? Sobre todo lo que es el saber físico y todo lo que es el ámbito de la ciencia ficción. Vamos a encontrar también las memorias de Congreso como textos aceptados y convalidados por conciencias, el libro Resultado de Investigación y el capítulo en libro Resultado de Investigación. Lo que decía Miguel también, ¿no? En el mundo académico hoy ya no hay tanto el interés de escribir libros o por escribir libros, ¿no? Hoy se está produciendo artículos. Y bueno, esto precisamente por distintos factores, pero uno de ellos es por el impresionante nivel de especialización del conocimiento científico, ¿no? Y también por la velocidad deslumbrante, abismal con que se produce saber hoy. Pero, digamos, es posible que un artículo científico a mí me tome 5 años, ¿no? No es que porque yo escriba un artículo eso pues se despache rápidamente, ¿no? Hoy, inclusive, yo creo que cuando en Twitter utilicemos Twitter como una plataforma para compartir tesis, yo creo que la primera tesis va a ser E igual a mc al cuadrado, ¿sí? Que es una estupenda investigación así resumida. Pero ¿cuántos años nos tomaría de investigación llegar a una tesis de una línea? ¿Sí? Y eso es lo que está pasando, por ejemplo, hoy con el artículo científico. Hoy los investigadores no producen tanto libro, sino más bien artículos, ¿no? En ciencias humanas y en distintos campos del saber. Bien, entonces vamos a tener también los manuales, vamos a tener las cartillas, las traducciones, los libros de enseñanza de idiomas y otros, ¿no? Donde cabe el audiovisual, y ese otros es sumamente amplio, ¿no? Lo auditivo también, es decir, hay otras formas, digamos, que soportan la creación del conocimiento, ¿no? Nada más remitámonos a esa estupenda introducción que escribe Roland Barthes sobre el análisis estructural de los relatos, ¿no? Que les recomiendo. Es decir, cómo el relato está soportado por distintas materialidades, ¿no? El cómic, las máscaras, digamos, el cine, la televisión, etcétera. Bien. Otro punto que me parece que es importante tocar así rápidamente, pero imprescindible, es por qué escribir. ¿Qué necesidad tenemos de escribir? Ya había mencionado con anterioridad que individualmente, desde el punto de vista subjetivo, la escritura es sutura, ¿no? Escribimos para remendarnos. De hecho, hay una tradición en psicología muy sólida, muy fuerte, que reconoce, digamos, la escritura como una de las terapias tal vez más efectivas. Yo conozco casos cercanos de personas que, habiendo padecido un trauma terrible, son invitadas por sus terapeutas para que escriban esas experiencias, ¿no? Y esto en razón de algo que es bien interesante, es cuando yo escribo, y esto lo menciona también un autor que se llama Todd Solondz en una película que se llama Fiction, dice, cuando yo escribo, si bien es cierto eso es real y ha sido vivido, pero una vez que yo lo pongo en blanco y negro ya no me pertenece, ya como dice Todd Solondz es fiction, es ficción, no es real, es decir, yo ya lo saco de mí y lo pongo y créanme que funciona. O sea, yo lo he hecho, yo lo he vivido en mis momentos de mayor desesperación, de máximo dolor, la escritura de una carta, la escritura de un diario, la escritura de un relato a partir de esa experiencia terrible, como puede ser la pérdida de un ser amado, ¿no? Termina siendo objetivada. Ya el que sufre no soy yo, sino es un personaje, pero ya no soy yo, ¿no? Y digamos, esa sería desde el punto de vista individual, desde el punto de vista particular, una de las razones por las cuales escribir. Pero digamos a la vez esto ya se conecta con lo colectivo, ¿no? La escritura generalmente está marcada por dicotomías, ¿no? Por ciertas dualidades. Es así como, por ejemplo, la autora de Lejos de África, Isaac Dinesen, escribe algo así, o tiene una frase que es preciosa, dice, yo escribo sin esperanza y sin desesperar, ¿no? Es decir, hay como esa dualidad, escribir sin esperanza y sin desesperar. Otra frase, como la que mencionábamos hace un momento de
de Roland Barthes, ¿no? Sano no querría, loco no podría, solo soy siendo neurótico. Y a la vez podemos decir que quien escribe es al mismo tiempo una persona de una tremenda soberbia, pero que también tiene que manejar una gran humildad, ¿sí? Una tremenda soberbia para pensar que eso que yo escribo es algo que le puede interesar a los demás, ¿no? Pero también de una tremenda humildad para admitir que eso puede ser también despreciable para los demás. Y al mismo tiempo la escritura nos sitúa en una suerte de, podríamos llamar de arrogancia, es decir, algo así como soy el pontífice, aquel que va a bajar los mensajes de los dioses para llevárselos a los hombres, y eso implica una gran arrogancia, pero también la humildad de entender que eso no sirve para nada, ¿sí? Es terrible, y más hoy a propósito de la pregunta que le hacían a Miguel, es decir, ¿basta solamente con la socialización del conocimiento para que haya conocimiento? Lamentablemente vivimos en un mundo en el cual circulan muchas verdades, pero verdades que no tienen consecuencias, ¿no? Tenemos Wikileaks, tenemos los Panama Papers, tenemos, bueno, los falsos positivos, tenemos Odebrecht, tenemos lo que ustedes quieran, y más en un país como el nuestro. Pero esas verdades que no generan consecuencias, pues en últimas terminan convirtiéndose en verdades inútiles, ¿no? Y esa es, creo que, la gran paradoja que hoy tenemos. Hoy tenemos muchísimo acceso al conocimiento, pero ese conocimiento muchísimas veces no se traduce en consecuencias radicales, pues, para la sociedad. Entonces, digamos que un aspecto que tendríamos ahí por el cual escribir sería ese, ¿no? Es decir, que también hay una necesidad colectiva de conocernos, de descubrirnos, de redescubrirnos también. Borges, en un texto prodigioso, decía alguna vez lo siguiente: lo que le pasa a un hombre es como si le pasara a todos. Por eso no es injusto que una desobediencia en un jardín haya contaminado al género humano. Por eso no es injusto que la muerte de un solo judío haya bastado para salvarlo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, digamos que cuando nosotros escribimos, estamos dando cuenta, repito, de la condición humana. Cuando yo escribo, cuando tú escribes, cuando tú escribes, cuando tú escribes, en el código que sea, no estás solamente escribiendo tú, a través de ti está hablando toda la condición humana, ¿sí? Toda la especie humana, y podríamos decir que todo el cosmos también, ¿no? Entonces, digamos que eso es importante, y más en una sociedad como la nuestra. Yo siento que estamos viviendo una época feroz, una época atroz. Seguramente pues, la humanidad siempre ha estado viviendo épocas atroces y épocas feroces, pero creo que la nuestra o nuestra sociedad se diferencia de otras sociedades que de pronto son un poco más pasivas, en que estamos viviendo, repito, un momento atroz, donde todavía muchas cosas se van a resolver a sangre y fuego, ¿sí? Así de simple, a sangre y fuego. Estamos viviendo, repito, un momento a la vez fascinante, y fascinante no solamente por las crisis, sino porque seguramente parte del efecto, de las consecuencias de estas crisis es que nos estamos redescubriendo o nos estamos descubriendo, ¿no? En este país específicamente hay muchas cosas que todavía están por hacerse. Venimos de un conflicto interno de más de 52 años y ese acuerdo de paz hoy nos permite acercarnos a otras zonas del país que hasta hace poco desconocíamos, ¿no? Es lo que pasa, por ejemplo, con el Chiribiquete, ¿no? Que infortunadamente ya había por allá un ganadero que había mandado a pastar 600 reses de ganado, ¿no? Afortunadamente el sujeto hoy está en la cárcel, pero digamos es ese país en La Guajira, en el Chocó, en el Guainía, en el Guaviare, en la Amazonía, que está por descubrir. Y yo creo que nosotros también estamos por descubrirnos también, ¿no? Es decir, contarnos desde la perspectiva no del relato eurocentrista, sino de nuestra propia cosmovisión. Y creo que de nuevo la escritura y la lectura, una lectura diferente y una escritura diferente va a ser fundamental en ese proyecto
de, como lo dice la introducción o el título de esta presentación, va a ser la arqueología del futuro. En el futuro, cuando alguien quiera descubrir o quiera interesarse o quiera saber cómo éramos, van a tener que leer nuestros textos académicos, nuestros ensayos, nuestras creaciones en cuento, novela y en las distintas textualidades, ¿no? Bueno, finalmente quiero cerrar con esta digresión que escribí en un libro que se llama La gesta del caníbal. Dice que las personas son textos y los textos son personas. Cada vez me confirmo más en esta afirmación, cada vez me consolido más en esta tesis y, digamos, me consolido más en lo que tiene que ver con la misma producción de los textos. O sea, ustedes no tengan miedo si el texto que producen no les gusta a muchos, tranquilos. Así pasa con las personas. Hay gente que nos odia y nos desprecia sin habernos saludado, ¿sí? Pero también hay gente que nos ama con solo vernos. Lo mismo va a pasar con los textos que ustedes escriban, en música, en pintura, en literatura, en narrativa, en lo que ustedes quieran, ¿sí? Hay gente que dice, uy, no, qué cosa tan fea, yo eso no lo voy a consumir. Pero habrá gente que diga, uy, ahí hay una epifanía, ¿no? Hay una revelación. Entonces, digamos que lo mismo, el mismo acercamiento que hay frente a las personas lo hay frente a los textos. Pero a la vez, digamos, el impulso de escribir es similar. Digamos, el proceso de cristalizar una idea hasta el punto de convertirlo en libro, y nuevamente aquí Nietzsche, ¿no? Pasa por ese impulso de la sangre y es sumamente erótico y es sumamente pasional, es sumamente pulsional y sumamente amoroso, ¿no? Es decir, yo tengo una idea y es como cuando veo a alguien que me gusta mucho y tengo la posibilidad de pedirle el número del teléfono o no, ¿no? Yo tengo una idea y tengo la posibilidad de convertir esa idea en un argumento. ¡Ay, esto está buenísimo para escribir una historia o desarrollar un proyecto de investigación! Pero luego de que le pida el teléfono a esa persona, puedo llamar o no, ¿no? Igual, con ese argumento yo puedo tirar la primera página o no, ¿no? Y digamos que así como ocurre con las personas, que simplemente el paso de la llamada a la invitación, a una segunda cena, a ese evento de cuéntame tus relatos, cuéntame tus historias, poco a poco esa relación se va consolidando hasta el punto de convertirse en la historia de mi vida, hasta convertirse en mi compañera o mi esposa o mi esposo, lo que sea. Lo mismo pasa con una idea que va evolucionando, pero esa fuerza de pasión y a fuerza de determinación, como yo la voy volviendo de idea, ¿sí?, a párrafo, a argumento, a capítulo, finalmente a una obra. Entonces, este es un tip tal vez de los más importantes en esta conversación, y es que cuando ustedes emprendan un proyecto de investigación, su tesis de grado o su proyecto de escritura, lo primero, lo fundamental es enamorarse de esa idea, de ese proyecto. Un proceso de creación, tanto literario como investigativo, es como un viaje con una pareja, ¿sí? Si uno habla o anda con una pareja aburrida, el viaje va a ser insoportable, pero si uno realmente está enamorado, deseante, apasionado, créanme que ese viaje va a ser absolutamente excitante, ninguna noche va a ser lo suficientemente larga para seguir leyendo, para seguir escribiendo, para seguir, digamos, construyendo esa suerte de constelación de ideas y de puntos en conexión que lo llevan a uno a ese trabajo generalmente inspirador y que puede terminar en algo sumamente maravilloso. Bien, es esa pasión, repito, es ese deseo, es esa, bueno, no quiero usar aquí la expresión española, ¿no?, pero es ese apasionamiento lo que hace que los textos queden, digamos, sabrosos, queden con alegría, a que sean todo lo opuesto, que son esos textos aburridos, que son esos textos que Roland Barthes llama nuevamente espuma de lenguaje. Yo en los cursos de escritura creativa, el primer ejercicio que le pido a los estudiantes es que escriban una monografía de 30 páginas sobre la situación monetaria en Uruguay en 1930. ¿Sí? Y lo asombroso es que hay estudiantes que llegan con el trabajo, ¿sí? Entran en internet, cortan y pegan y me llegan con 30 páginas sobre la situación monetaria en Uruguay en 1930. Y nada más falso, ¿sí?,
Nada más, o sea, ¿qué le dice eso a un estudiante de escritura creativa? O sea, ¿qué moviliza a un estudiante de escritura creativa a escribir sobre monetarismo en Uruguay en 1930? Claro, puede ser fascinante, ¿no? Si yo soy un periodista, un escritor avesado, pero para un joven que apenas está en la propedéutica de la escritura, pues eso es sumamente disfórico, sumamente frígido, ¿no? Cosa muy distinta es cuando les pido que escriban una carta de odio de una página, y ahí sí se siente la diferencia, ahí sí se siente Nietzsche cuando dice que hay que escribir con sangre. Entonces, vuelvo y digo, por favor, cuando ustedes elijan un objeto de trabajo, escriban algo sobre lo que los apasione o las apasione, porque de lo contrario les va a quedar espuma de lenguaje. Y voy a cerrar con esta frase que es preciosa, que es con que cierra Roland Barthes su lección inaugural, y dice lo siguiente: hay una edad en la que se enseña lo que se sabe, ¿sí? Hay una edad en la que se enseña lo que se sabe. Ese es tal vez el momento del trabajo de aula, ¿no? Pero inmediatamente viene otra en la que se enseña lo que no se sabe, ¿sí? Y eso se llama investigar, investigar. Y no olvidemos que se investiga cuando estamos haciendo trabajo académico, monografías, trabajos de grado, tesis, sino se investiga también cuando estamos escribiendo un poema, cuando estamos escribiendo un cuento, cuando estamos escribiendo una novela. Es importante abrevar en distintas fuentes, ¿no? Quizás ahora arriba la edad de otra experiencia, la de desaprender, de dejar trabajar a la recomposición imprevisible que el olvido impone a la sedimentación de los saberes, de las culturas, de las creencias que uno ha atravesado. Vean ustedes ahí el niño de Federico Nietzsche, ¿sí? Del olvido, para jugar, para crear, ¿no? Dice, esta experiencia creo que tiene un nombre ilustre y pasado de moda, que osaré tomar aquí sin complejos, en la encrucijada misma de su etimología, sapiencia, ¿no? Ningún poder, un poco de prudente saber y el máximo posible de sabor. Creo que es una frase para enmarcar, preciosa, y es la invitación para que ustedes utilicen ese principio, ese criterio a la hora de producir sus textos. Muchísimas gracias. No sé si tengan preguntas para Jorge. Bueno, pues entonces damos por terminado el seminario. Los invitamos a que se metan a la página de la SAP y busquen contenidos educativos públicos y bueno, muchas gracias por su asistencia, que estén muy bien. Si alguien tiene la planilla para que se la haga llenar, ya la tiene. Bueno, muchas gracias y espero que estén muy bien y que se vinculen al proyecto un poco. Muchas gracias. Adelante, ¿su nombre cuál es, caballero? Bien, es muy interesante. Perdón, su nombre. ¿Su nombre? Perdón, sí. Soy Germán Farieta y trabajo aquí en la SAP. Muy amable. Pero hay una contradicción dentro del mensaje que nos envía con la forma en que nos las presenta. Arrastramos justamente esas prácticas que no son fáciles, ¿no? De erradicar nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestras convenciones, esa tradición. En la manera en que se presenta hoy una comunicación como esta. Es decir, que acudimos todavía a la era de Gutenberg, ¿no? Estas lecturas en una presentación, cuando hoy todo el mundo, sobre todo las nuevas generaciones, los nativos digitales, están conectados con la imagen. Entonces, traducir esto que nos marcó a nosotros, con esa letra, con sangre entra, pero entendida aquí en el trópico de una manera diferente. Perdón, no es la letra con sangre entra. Exactamente. No, esta fue la interpretación que quedó aquí en el país tropical. Hoy podemos decir, frente a los datos de nuestra sociedad y con este aumento de la desigualdad, de la identidad de nuestro país, que la letra con hambre no entra. Entonces hay unas realidades propias sobre el cual este sumo de conocimiento, estos datos
que nos presentó Miguel en la primera exposición, que traducen nuestra realidad. ¿Verdad que para innovar hay que conocer, ¿no? Hay que conocer. Ese es todo esto de ustedes, de su ficción literaria, que tenemos que traducir en nuestro contexto, sobre todo en nuestra escuela, ¿no? En la escuela, ¿no? Recordemos que es una escuela que tiene su estatuto especial, su doble, su genealogía, ¿no? Podemos decir, que es contradictoria. Es contradictoria. Nos enfrentamos a nuevos paradigmas, estamos en una transición de paradigmas, pero esta escuela se enmarca dentro de ese contexto, dentro del texto, que podríamos llamar dogma, ¿no? Los dogmas, ¿sí? Y las instituciones. Todo esto que usted nos dice deberíamos traducirlo acá, justamente en eso que llevamos mucho tiempo, ¿no? Transformando el Estado, modernizando el Estado, ¿no? De nuestra voluntad. El salto, esta narrativa, este discurso nos invita a tomar conciencia de que esa modernización del Estado, esa transformación del Estado lleva años, pero erradicar, ¿no? Nuestras prácticas, usos, tradiciones, convenciones, lleva, podemos decir, ¿no? esa lucha generacional. Cuando nosotros, y usted nos invita a todos, sobre todo a las generaciones nuevas, pues que nos conozcamos primero, ¿no? Podemos decir que conozcamos cuál es esa realidad de estos 70 años de existencia de nuestra escuela, con su visión, y que hoy se acaba justamente, ¿no? En el 2019, nos dicen los textos, ¿no? que encontramos, para justamente, ¿no? Pasar a otra cosa, pasar a resultados. Esto que usted nos escribe de una forma muy literaria, ¿no? Todos estos procesos, pues debemos traducirla y que existen ya en los textos, ¿no? que se encierran allá en esa biblioteca, ¿no? Que todo este aprendizaje, ¿no? Se traduzca en resultados, pero resultados no de carácter absoluto, sino entender que es una experiencia, ¿no? Debemos aceptar el ensayo y el error y, por consiguiente, que no vamos detrás de teleologías, ¿no? De finalidades de carácter absoluto, sino a arriesgarnos a experimentar. Ahora, esto se traduce con justamente, nos encontramos con el dogma. ¿Por qué? ¿No? Cada gobierno trae su misión y su visión de carácter, pues de visión del mundo y por consiguiente de ideología. De acuerdo, profesor Germán, salimos de ¿cuál es la pregunta específica? ¿Cómo dice? ¿Cuál es específicamente la pregunta? La pregunta es eso, que existe contradicción dentro de ustedes, los innovadores desde este otro mundo, a presentarnos justamente para los nativos digitales en la manera de presentar esto, ¿no? Esto es muy denso, y por lo que usted dice, con estas metáforas del camello y del león, ¿no? Para atrevernos, ¿no? Porque hoy encontramos grafitis por ahí, ¿no? Aludiendo a Nietzsche, ¿no? Que Nietzsche nos dijo, Dios ha muerto. Pero más abajo encontramos otro grafiti que dice, Nietzsche ha muerto, y lo firma Dios. Hoy de nuevo nos encontramos en esa tercera negación, podríamos decir, y estamos justamente en los dogmas y en los paradigmas que, de nuevo, avanzan hacia el totalitarismo, ¿no? En el momento en que estábamos justamente, usted lo aludió, en esos acuerdos de paz, justamente, ¿no? Vemos hoy en día pues esa gran contradicción que no se construye sobre lo construido, sino todo lo contrario, empezar de cero, ¿no? Y eso genera una gran contradicción que debemos aceptarla, verdaderamente debemos aceptarla, y atrevernos, que es su invitación. Atrevernos a escribir, atrevernos a producir resultados, pero no de cualquier manera. Muy amable, profesor Germán. Mire, precisamente, digamos que esa contradicción y con la cual podemos convivir muy amablemente, se expresa de manera atomizada en muchos ámbitos. Por ejemplo,
podemos ir a la semiótica que nos dirá que lo que no puede haber es censura, porque todos los discursos, todas las textualidades, todas las voces políticamente, éticamente y estéticamente tienen derecho a la existencia. Entonces, digamos que hoy no es problema que exista la disrupción con el dogma. Bienvenido que haya el dogma, también con la disrupción, ¿me entiendes? Digamos que hay esa suerte de mestizaje que puede tener muchísimos problemas, ¿no? Y que puede traducirse en esa suerte, digamos, de nebulosa semántica que vivimos hoy en día, en virtud de la cual, digamos, un sector radical puede tener una verdad, pero también un sector, digamos, sumamente, ¿qué sería? Reaccionario, también puede tener su propia verdad, ¿no? Y digamos que las distintas filosofías así lo prueban. También Borges en algún momento decía que, Deutsche Requiem, precisamente un relato, decía que todos los hombres somos platónicos o aristotélicos. Dice, no hay debate filosófico que en algún momento no sea resultado de la controversia Platón y Aristóteles. Entonces, digamos que en ese sentido, bienvenidas las contradicciones, bienvenidos los mestizajes, bienvenidos los dogmas, pero siempre y cuando también sean bienvenidas las disrupciones. ¿Alguna otra pregunta? Por acá, que los vi muy interesados. Bueno, pues los invitamos de nuevo a que hagan parte del portal que ya está dentro de la página de la SAP. Contenidos educativos públicos, más de 940 contenidos clasificados ahí. Y pues muchas gracias por su asistencia, que estén bien. ESAP, Escuela Superior de Administración Pública. El servicio público es de todos. Función pública.